Martes 15 de septiembre del 2020, Día de la Democracia. Bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. Hoy el Perú y el mundo celebran el Día de la Democracia. Jefe de la OMP indica que se necesitarán hasta 10.000 locales de votación para comicios generales. Ejecutivo promulga ley que impide a los candidatos con sentencia postular a los comicios. Vamos con el desarrollo de nuestra información. El jefe de la OMP, Piero Corbeto, indicó que el número de locales de votación para las elecciones generales podrían llegar a 10.000, un 50% más que en anteriores procesos electorales, en virtud de las nuevas medidas de distanciamiento social que impone la actual normalidad. Veamos el informe de los amigos de la OMP. Duplicar el número de locales de votación es lo que requiere la OMP para brindar el distanciamiento social necesario, y en ello se trabaja arduamente. Hasta las últimas elecciones congresales se disponía de poco más de 5.000 locales de votación para casi 24 millones de electores en territorio nacional. Nosotros estamos trabajando inicialmente con 5.300 locales y estamos en este momento abocados a poder ampliarlo a entre 8.500 y 10.000 locales. En declaraciones a Radio Exitosa, el jefe de la OMP detalló que se innovará en la implementación de locales abiertos. Nosotros estamos emitiendo documentos a empresas que tienen playas de estacionamiento, a municipios, a colegios privados, a colegios públicos, universidades públicas y privadas, asociación de centros comerciales que también tienen grandes espacios abiertos, y el tema es poder contar con el mayor número de locales para poder desconcentrar a los electores. Destacó que es necesaria la colaboración del sector público y privado. ¿Y eso implicará también pago a estos lugares privados? Eso es un tema que tenemos que conversar. En otros países no existe el pago. Okay. Nosotros creemos además que estamos trabajando juntos, estamos tratando de garantizar la salud pública. Yo estoy absolutamente convencido que la empresa privada estará absolutamente dispuesta a poder brindar espacios para poder organizar la elección. Correcto. Que la gente vaya caminando y que tengamos todo el orden que requerimos para que esta elección sea un éxito. Percy Medina, representante de IDEA Internacional, indicó que en las futuras campañas electorales las redes sociales y las nuevas plataformas tecnológicas serán parte importante de las estrategias. Las redes sociales son el más reciente dolor de cabeza de los organismos electorales de todo el mundo, porque cambian el panorama de las campañas electorales, dijo Percy Medina, jefe de la misión para Perú de IDEA Internacional. El especialista advirtió sobre el peligro de las fake news o información falsa, especialmente diseñada para crear estados de ánimo en la población y que predisponen al elector a votar por determinada candidatura. Medina afirmó además que si no se garantiza que hay información veraz, se compromete la integridad de la elección. Por otro lado, es importante mencionar que se espera la aprobación de la reforma constitucional orientada a los cambios en campañas electorales y partidos políticos. Antes solo teníamos las multas, pero si se aprueba el dictamen de la Comisión de Constitución, tendremos acciones políticas, es decir, si no se paga la multa, el partido podría perder su inscripción, sostuvo. Una de las mejores armas que pondrá en marcha la OMP para las elecciones generales es el aplicativo Elige tu local de votación, que permitirá evitar a los ciudadanos largos traslados a sus centros de sufragio, ya que podrán elegir un local que esté más próximo a su domicilio. Veamos. La escena de subir a un micro y encerrarse con un gran número de personas dentro de él para recorrer un largo trayecto en medio del congestionamiento vehicular hasta llegar a su local de votación será la página que deberemos dar vuelta para escribir una nueva historia. Tengan la certeza de que vamos a generar todas las condiciones que permitan que el 11
de abril del 2021 puedan acudir masivamente los 25 millones de ciudadanos a emitir su voto con todas las garantías que permitan conciliar la seguridad que tiene que tener la salud en este contexto y también, obviamente, garantizando su derecho constitucional al sufragio. Ese dolor de cabeza que nos generaba el traslado en micros podrá evitarse con el relanzamiento del aplicativo Elige tu local de votación, plataforma que permitirá que el ciudadano pueda elegir el lugar de sufragio más cercano a su actual ámbito de residencia o estadía. Nosotros estamos con la intención de poder relanzar Elige tu local de votación aproximadamente en el mes de noviembre y además de una manera masiva, no acotado a Lima como estuvo inicialmente ni a determinadas regiones, sino intentar de que sea lo más nacional posible, que pueda permitir que los ciudadanos de todas las regiones del país puedan elegir de manera personal, yo quiero votar aquí, yo quiero votar acá. Mi consulta en relación con algo que me preocupa. Mi DNI corresponde a San Martín de Porres, donde vivo habitualmente, pero la cuarentena me ha pescado en San Miguel con mi familia. ¿Puedo elegir el lugar donde votar en San Miguel? Claro que sí. Por única vez, en coyuntura de pandemia, para las elecciones generales 2021, se ha previsto que los electores puedan votar fuera del distrito que está registrado en su DNI. Obviamente esto va a merituar hacer todo un trabajo de recorrido respecto de locales, porque ahora necesitamos más locales que antes, locales diferentes que antes, y menor número de mesas de sufragio por local de votación. Entonces vamos a tener que hacer, y estamos comenzando a hacer, todo un trabajo de rastreo de locales que van a ser utilizados en la jornada electoral. La Ley Orgánica de Elecciones señala como nueva disposición que la OMPE puede conformar mesas de sufragio integradas por electores cuyo domicilio registrado en su DNI se ubique en un lugar distinto al del distrito donde se ubica el local de votación, siempre que ambos pertenezcan a la misma circunscripción electoral. Ahora sé que puedo votar donde estoy haciendo la cuarentena y me parece muy bien y de muy gran utilidad, porque ahora todos podemos votar. El aplicativo Elige tu local de votación se usó por primera vez en el 2015. Aproximadamente 4 millones de peruanos ya se beneficiaron, pero ahora se le dará un uso masivo para que sea una herramienta de batalla anti-COVID en unas elecciones que marcarán hito rumbo al bicentenario. El presidente Martín Vizcarra promulgó la ley que impide a sentenciados en primera instancia postular a cargos de elección popular. Esto con el propósito de continuar con la reforma electoral con miras a las elecciones del 11 de abril. Por ello, en este momento, promulgo ante los peruanos la reforma constitucional que impide postular a cargos públicos a sentenciados en primera instancia, para que de esta manera se garantice que en las próximas elecciones generales, que ya están convocadas para el domingo 11 de abril del 2021, se presenten candidatos idóneos a fin de que la ciudadanía pueda elegir a sus próximas autoridades. Ayer, poco antes de terminar su pronunciamiento a la ciudadanía, el presidente Martín Vizcarra promulgó así la ley que impide postular a sentenciados en primera instancia de cara a las elecciones generales 2021, a tan solo 7 meses de su realización. Como se recuerda, el pasado viernes el Pleno del Congreso de la República aprobó esta ley que establece dichos impedimentos a los candidatos. En ese sentido, el mandatario indicó que esta ley de reforma incorpora artículos sobre los impedimentos a cargo de elección popular o ejercer función pública, estando impedidos las personas que cuenten con una sentencia condenatoria, siendo autores o cómplices por la comisión del delito doloso.
Por otro lado, pidió disculpas por los hechos ocurridos tras los audios difundidos de su entorno más cercano y lamenta que se presenten en medio de la pandemia que atravesamos. Informó que la asesora presidencial Karen Roca y la secretaria general de Palacio de Gobierno Miriam Morales no tienen ya ningún vínculo con el Estado. El próximo jueves 17 de septiembre, los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas de nuestro país van a elegir de manera virtual al próximo representante del Jurado Nacional de Elecciones. Por tal razón, nosotros vamos a conversar con el doctor Germán Esmal Arana. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días con ustedes. Bien, para comentarles que él es el presidente de la Junta de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y nos gustaría que nos comente un poco más de cómo se desarrollará esta sesión, estos comicios la próxima semana. Adelante, doctor. Bueno, la Constitución y la ley pertinente dispone que el decano de las facultades públicas, en este caso la más antigua de San Marcos, es el que convoca a los decanos para las elecciones, para elección de un representante de las facultades públicas al Jurado Nacional de Elecciones. En ese contexto, apenas recibí el oficio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, convoqué a la Junta de Decanos, que se realizó el día 25, donde habíamos quedado inicialmente a hacer las elecciones el día 4. Pero habían inconvenientes porque antes era factible realizarlo porque podían los decanos venir a Lima y hacer el voto secreto, pero directo, en un ánfora. Claro. Esto permitió que nosotros yo puse en conocimiento del Pleno, y el Pleno anteriormente también había pedido ya, a través de la presidencia, la intervención de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Esta entidad nos comunicó en un inicio que podían apoyarnos, pero solamente nos indicaron que no podía ser directamente en este momento y que nosotros pudiéramos hacer de repente el voto a través de un sobre, donde en el sobre el decano emitía su voto y lo remitía. Pero en este momento de pandemia, de bioseguridad, es muy difícil que los correos o las comunicaciones personales puedan llegar para el escrutinio correspondiente. Entonces, el día 4, el Pleno de la Junta de Decanos de las Facultades Públicas postergó por 15 días para realizar las elecciones y oficiar nuevamente al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para su apoyo técnico, y recibimos inmediatamente la respuesta del jefe de esta institución, el señor Corbeto, quien puso a disposición del personal no técnico para este proceso. Ya hemos tenido ya la reunión, la comisión con la Oficina de Procesos Electorales, hemos entregado el padrón, las elecciones se realizarán el día 17 de este mes. ¿En qué horario, doctor? A las 12 del día, hemos indicado que deben ser 12 a 1 y la convocatoria ya la estamos haciendo, y las prácticas o las pruebas para adiestrarnos en esto lo vamos a realizar también el día lunes. Claro, para que sea completamente seguro. Claro que sí, lo que queremos es que participe el mayor número de decanos y que la elección sea la más transparente posible para que se elija al representante que forme parte del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, ¿cuántos decanos participarían de esta elección? Según la nota que tenemos, son 22 decanos de las 22 facultades públicas del Perú. Bien, ya se tienen candidatos. ¿Quiénes son estos? Son 3 candidatos. Uno es un ex decano de la Universidad de Piura, un ex decano de la Universidad de Huacho, y un candidato que es el actual miembro del Jurado Nacional de Elecciones que postula la reelección.
El doctor Ezequiel Chavarri. Bien, ¿cuáles son los requisitos para ser miembro del... Los requisitos son los mismos que establece las incompatibilidades y los requisitos que establece la ley. En este caso, lo más importante es no la edad de 45 a 70 años y también las otras incompatibilidades que están determinadas en la ley y que nosotros lo establecimos también en un procedimiento para el proceso electoral. Nosotros tenemos en cuenta que esta modalidad del voto electrónico no presencial va a ser nueva para los decanos de estas facultades, para estos 23 miembros. Entonces, claro, esa es una de las novedades que tenemos. Claro. Para mí, por ejemplo, como decano convocante, hubiera sido muy fácil llamar en una situación normal a todos los decanos en la Facultad de Derecho, en el salón de grados, cerrados los 22 decanos, poner un ánfora y que cada uno emita su voto y se hacía el escrutinio. Pero no se puede en esta situación de pandemia. No se puede, esto no se puede, como tampoco se podía hacer el voto mediante cédula remitida por correo y que estos sean devueltas, porque no todos los decanos, tienen acceso ahora a movilidad ni avión. Claro. Por otro lado, no era factible tampoco convocarlos a Lima por la pandemia y por las disposiciones del Estado sobre bioseguridad, que no se puede hacer reuniones mayoritarias. En ese sentido, el día 4 de este mes, el Pleno de la Junta Nacional de Decanos de las Universidades Públicas acordó suspender por 15 días hasta el 17 y pedir el apoyo de la OMPE. Felizmente, la OMPE nos ha contestado favorablemente y está trabajando con nosotros en este proceso. Sí, doctor, la pregunta va más por si van a recibir capacitación o no los decanos de... Sí, vamos a recibir el día lunes justamente, y están convocados todos los 22 decanos. Vamos a tener capacitación con los miembros de informática de la OMPE. Ya están determinados a través de los funcionarios de la OMPE y nos vamos a reunir vía virtual también para recibir las charlas y que el día de la elección todos estemos preparados y no haya ningún problema para emitir el voto correspondiente. Sí, doctor. Además es importante resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones necesita como mínimo 4 miembros para tener quórum, entonces es urgente esta elección que realicen los decanos de las facultades de Derecho de las universidades. Yo considero que el día 17 ya debemos tener el representante de la Junta de los Decanos de las Facultades Públicas. Lo único que queremos es que sea es un proceso totalmente transparente y que lleve a quien represente en el Jurado Nacional de Elecciones con la máxima garantía del caso. Bien, sabemos que así será y ahora también con el apoyo técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Doctor, es un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes también. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Hoy 15 de septiembre, que celebramos el Día de la Democracia, tenemos una importante oportunidad para revisar el estado de la democracia en nuestro país y reflexionar sobre cómo es nuestra participación en ella como ciudadanos. Cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, una fecha para hacer un balance de la libertad en los sistemas políticos alrededor del mundo. Desde 2008, Naciones Unidas tiene marcada esta jornada en su calendario como un recordatorio de la importancia de que los ciudadanos sean los soberanos de su estado, pudiendo elegir libremente a sus representantes y dirigentes políticos. La democracia es una forma de gobierno que deriva del griego. Entendemos como demos, pueblo, kratos, gobierno. Entonces es el gobierno del pueblo porque tiene además como característica esencial el sufragio universal, es decir, las elecciones que permiten al pueblo elegir libremente a sus gobernantes. Existen varios tipos de democracia, la directa, la representativa y la participativa, y estas tres formas de democracia no son excluyentes, es decir, suelen integrarse y funcionan como mecanismos complementarios. Pero la democracia, además de ser una forma de gobierno, es una forma de vida,
Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Implica que los ciudadanos actúen con ciertos valores. Estos son necesarios para mantener el equilibrio y para propiciar una buena convivencia entre los miembros de una sociedad. La democracia es una forma de gobierno que permite que la voluntad popular se traduzca en las urnas para que el pueblo pueda elegir a sus representantes, a quienes durante un periodo determinado le vamos a brindar la confianza de que asuma la responsabilidad de guiar los destinos de una comunidad o de un país. Gracias a que ejercemos la libertad de sufragio, gracias que vivimos a un sistema democrático, es que nosotros los peruanos logramos producir gobierno, producir representación, legitimidad de nuestras autoridades y que el mandato de las mismas sea temporal. La democracia constituye un valor intangible que es fundamental en todo Estado constitucional de derecho, y como peruanos debemos valorar y reflexionar sobre cómo participamos en la vida democrática de nuestro país. Debemos valorarla porque la democracia nos brinda oportunidades para que cuando necesitemos influir en la vida pública, cuando necesitemos que nuestros gobernantes pues atiendan las cuestiones que son, digamos, para nosotros prioritarias, usemos el voto o usemos nuestra voz en el ámbito público para influenciar, para incidir, para votar por aquellas opciones que consideramos necesarias. Y porque nos brinda un conjunto de derechos y libertades que bien usadas nos permiten a su vez contribuir a que el país sea siempre respetuoso de la Constitución, sea siempre respetuoso de los derechos de cada uno de nosotros. Debemos valorar la democracia porque es una garantía de respeto de nuestro derecho fundamental de participar en la vida política de nuestro país. Es un derecho al que no debemos ceder y que implica que todos y todas, sin ningún tipo de discriminación, nos sintamos parte de esta gran nación. Todos los peruanos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos y contribuir para hacer grande a nuestro país. El Jurado Nacional de Elecciones cumple un papel fundamental como organismo constitucional autónomo del Estado peruano, encargado de fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, los procesos electorales y las consultas populares, garantizando el respeto a la voluntad ciudadana. El JNE, como Supremo Tribunal Electoral desde 1931, ha sido y seguirá siendo un firme defensor de los principios democráticos consagrados en la Constitución Política del Perú. Por lo pronto les contamos que la pandemia de la COVID-19 ocasionó la pérdida de 25 autoridades municipales a lo largo de estos casi 7 meses de presencia del coronavirus en el Perú. Un total de 25 autoridades municipales fallecieron a causa del COVID-19, enfermedad que ha dejado a su paso hasta la fecha más de 30.000 muertes a nivel nacional. Entre las autoridades desaparecidas están 3 alcaldes provinciales, 3 regidores provinciales, 12 alcaldes distritales y 7 regidores distritales, que tras ello están siendo reemplazados mediante pasen los días en sus cargos. Así lo informó la Central de Operaciones de Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. La pérdida de las autoridades se suscitaron en distintos departamentos del país, entre ellos en Lima, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa, Huánuco, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Ucayali, Cajamarca, Puno, entre otros. El reporte se irá actualizando según la información obtenida por la Central de Operaciones del JNE y en la que se especifica la lamentable huella que deja la pandemia desde el 6 de marzo, que se confirmó el primer caso del coronavirus en el Perú. Ante la actual crisis política del país, la Asociación de Municipalidades del Perú llamó al Congreso a votar por la nulidad del procedimiento de vacancia presidencial iniciado. La Asociación de Municipalidades del Perú señaló que el Congreso debe desistir del proceso de vacancia presidencial debido a la incertidumbre que se ha generado en el país. La entidad que preside el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, consideró necesario iniciar un proceso de entendimiento para abocar al país íntegramente a la reactivación económica y la generación de empleo. En consecuencia, proponen a la mesa directiva del Parlamento que en el plazo más breve convoque a la Junta de Portavoces para reevaluar la moción de vacancia aprobada y desistir de la misma. Sobre los audios difundidos y la contratación de Richard Cisneros,
El pronunciamiento de la ANPE pide que el Ministerio Público investigue estos hechos conforme a ley. Finalmente, la entidad señala que el mejor camino para el país es desistir del pedido de vacancia y que las fuerzas políticas y regionales retornen a la mesa de diálogo del Pacto Perú para superar la crisis. Bien amigos, ahora vamos con nuestro segmento Ocurrió hace 20 años, un viaje a nuestro pasado reciente. Veamos. De noviembre del 2000, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, llegó a Vietnam, siendo esta una visita histórica, ya que fue la primera que realizó un presidente norteamericano después de 25 años de terminada la Guerra de Vietnam, una guerra que duró 2 décadas, desde 1955 hasta 1975, y en el cual Estados Unidos terminó retirándose, considerándose por ello como una derrota. Según Clinton, su visita no fue para pedir disculpas por la guerra, fue para buscar la reconciliación con el país asiático. 14 de septiembre del 2000, día en que miles de peruanos fuimos testigos de la difusión del primer Blackvideo, en el cual se observó cómo el ex asesor Vladimiro Montesinos ofrecía $15,000 al congresista de oposición Alex Curi, demostrando así hasta qué punto llegaron los niveles de corrupción y que terminó provocando el fin del tercer gobierno de Alberto Fujimori. Hasta las 10. No, a mí me dio la posibilidad para 15. Video mantuvo atento también al Pleno del Congreso que sesionaba en ese instante y por el cual los congresistas del oficialismo tuvieron que salir por la puerta trasera del Parlamento. 23 de abril del 2000. Dejó de existir el líder político y periodista Gustavo Momellona, un hombre consecuente que luchó por la justicia y la verdad desde la política. Un año antes, en 1999, convocó a las fuerzas políticas a firmar el acuerdo de gobernabilidad. Así también el ex senador Piurano fue el fundador del diario La República, dejando un legado a los ciudadanos que recuerdan su labor para la democracia en el país. 25 de abril del 2000. El reconocido cantante mexicano Alejandro Fernández lanzó su 8º álbum llamado Entre tus brazos. Que para ser sincero, yo no quiero estar sin ti. Háblame, no me dejes ir, no te ahorres las palabras que hoy más quisiera oír. Háblame, no me hagas sufrir. Fue lanzado al mercado bajo los sellos discográficos Sony Discos y Sony Music, convirtiéndose en otro éxito del cantante y que además marcó su debut como compositor con la canción Entre tus brazos. Lamentablemente, por el contexto de pandemia que estamos viviendo, muchas personas se han visto afectadas económicamente y esto también ha afectado en la continuidad de los estudios de algunas personas. Por tal razón, Pronavec está ofreciendo becas de continuidad de estudios para estudiantes afectados económicamente por la COVID-19. Por tal razón, nosotros también vamos a conversar con Ronald Coronado, LS, director de la Oficina de Coordinación Nacional de Pronavec. ¿Cómo estás, Ronald? Bienvenido a JN Noticias. Un placer saludarte. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, para que nos comentes, por favor, de qué trata esta beca de continuidad. Sí, comentarles que la beca de continuidad de estudios es una beca que está dirigida a aquellos estudiantes, aquellas peruanas y peruanas que hayan estado estudiando en alguna universidad o instituto y que por motivo de la pandemia de la COVID-19 se hayan visto afectados económicamente, ¿no? Para evitar que estos peruanas y peruanas dejen de estudiar, es que justamente nace esta beca para poder financiar temas de alimentación, temas de costos académicos, ¿no? Materiales de estudio, entre otros, dependiendo de la institución en la que ellos se encuentren estudiando.
Claro, ¿cuáles son los requisitos para acceder a esta beca? Dentro de los requisitos tenemos que deben ser estudiantes peruanos de universidades públicas o privadas licenciadas. Hay un listado que está en la página web de las universidades o institutos pedagógicos públicos y privados que participan en este concurso. Ese es un primer requisito. Luego tienen que haber estado matriculados entre el segundo, o estar matriculados, perdón, entre el segundo y el antepenúltimo ciclo de su programa o carrera, si es que son carreras de régimen semestral. Hay algunas carreras que tienen régimen anual, ¿no? Entonces a ellos se les pide que sea entre el segundo y el penúltimo año de su carrera de estudios. Y en cuanto a rendimiento académico, tienen que pertenecer por lo menos al medio superior de su programa o carrera de estudios, obtenido o acumulado hasta el 2019, hasta el segundo semestre del 2019-2. ¿Qué es lo que cubre esta beca, Ronald? Esta beca, dentro de los beneficios, podemos mencionar que cubre matrícula, por ejemplo, cubre pensión de estudios, si es que es alguna institución educativa privada. En el caso de las instituciones de los estudiantes que provienen de instituciones públicas, subvenciona alimentación, movilidad local, materiales educativos, y también se le brinda un acompañamiento a los becarios por parte de especialistas del PRONAVEC. ¿Qué tiempo? Es durante 10 meses de estudios desde el momento en que se adjudican como becarios. Perfecto. ¿Y cuántas personas accederán a esta beca? Actualmente tenemos en la convocatoria nosotros 10.000 becas, ¿no? Es, como sabemos, la segunda convocatoria de esta beca continuidad y son 10.000 becas las que tenemos en concurso. Respecto al cronograma, ¿en qué etapa nos encontramos en este momento y cuáles son las etapas que vendrán? Sí, ahorita nos encontramos justamente en la etapa de postulación electrónica que culmina el 18, ¿no? El 18 de este mes culmina la postulación. Luego de esto, todas las personas que hayan postulado ingresan a una fase de validación y subsanación. Esto es la revisión de los documentos que hayan subido al módulo de postulación, ¿no? Y en todo caso, el levantamiento de alguna observación que ocurra justamente en esta fase. Y luego continúan los puntajes, las fases de asignación de puntajes, las fases de aceptación y renuncia, hasta que sean declarados becarios. Perfecto. ¿Esto es a nivel nacional? ¿Todos pueden acceder? Efectivamente, es a nivel nacional. En la página web del programa, en www.pronavec.gov.pe, en el link de beca continuidad, van a poder observar o identificar el listado de instituciones educativas, tanto universidades como institutos, que participan de esta beca. Qué bueno, qué excelente noticia para todas aquellas personas que de repente han tenido dificultades económicas, pueden continuar con sus estudios y de esta manera no se vean perjudicados por este lamentable contexto que estamos viviendo actualmente. Ronald, nos gustaría que nos comentes también cuáles son las otras becas que ofrece PRONAVEC. Sí, PRONAVEC tiene una cartera bastante interesante de becas dirigidas a diferentes públicos objetivos. De hecho, sí me gustaría comentarte que en breves semanas el programa está lanzando el concurso Beca 18 en su edición 2021. Como sabemos, es una de las becas más emblemáticas de PRONAVEC y es una beca que está dirigida a aquellos estudiantes que están en su último año de la educación secundaria o que han egresado y que aún no inician estudios superiores, ¿no? Entonces, es una beca que también es una beca muy completa, financia costos académicos, si es que son universidades o instituciones privadas, alimentación, movilidad y una serie de beneficios que cubre esta beca 18, que en breves semanas nosotros estaremos lanzando para empezar con cada una de las etapas del concurso. Qué bueno, entonces esta es otra posibilidad también para los jóvenes que recién egresan del colegio. Sí, ¿podrías darnos más detalles de qué es lo que cubre esta beca 18 y cuáles serían los requisitos para que uno pueda postular? Sí, esta beca cubre, como te comentaba,
desde material de estudio, ¿no? Cubre inclusive la matrícula, si es que el becario ha sido declarado como tal antes de que se haya matriculado, material de estudio, cubre también costos de grados y titulación, cubre costos de inglés, ¿no? Cubre costos también de movilidad local. Si el estudiante opta por una universidad o un instituto que está, digamos, en una región o provincia diferente a su región de procedencia, también se consideran gastos de alojamiento, por ejemplo. Es una beca muy completa para que el estudiante pueda concentrarse exclusivamente en mantener un buen rendimiento académico. Por el lado de los requisitos, podemos nosotros observar un requisito importante es pertenecer a o contar con un buen rendimiento académico. ¿Esto qué cosa significa? Que pertenezca, dependiendo de la modalidad de la beca, al medio o al tercio superior, ¿no? Y por otro lado, que acredite una condición de insuficientes recursos económicos, como por ejemplo, estar catalogado, tener una clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema, entre otros requisitos que ya cuando tengamos las bases publicadas de manera oficial, vamos a poder difundir. Bien, excelentes alternativas. Sí, Ronald, entonces para finalizar, ¿podrías hacer una invitación a aquellos jóvenes que nos están observando para que puedan acceder a las plataformas digitales de Pronavec y así conocer más sobre estas becas? Sí, claro que sí. Quisiéramos a través de este medio invitar a todos los talentos peruanas y peruanos a que visiten www.pronavec.gov.pe para que puedan revisar toda la cartera de becas y créditos educativos que tiene el programa. También estamos en la red, en Facebook como Pronavec Perú y en Instagram publicando novedades o noticias acerca de los concursos que vamos lanzando o algunas experiencias de vida de nuestros becarios que estudian tanto en el país como en el extranjero. Excelente, Ronald. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Amigos, hemos conversado con Ronald Coronado, él es director de la Oficina de Coordinación Nacional de Pronavec, sobre estas becas de continuidad de estudios que ofrece esta institución para estudiantes afectados económicamente por la COVID-19. Vamos a hacer una pausa, al volver, más información. Vemos ahora el reporte oficial de las noticias de la COVID-19 de la Agencia de Noticias Andina. Estamos en contacto con Ala Bendezú. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El presidente Martín Vizcarra supervisó el mega operativo Taita en el distrito de Villa María del Triunfo. Estuvo acompañado del ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto. En este lugar habló de la disminución de cifras tanto en el norte y oriente. La pandemia se está estabilizando a la baja. En el centro y sur ha comenzado a descender y todavía falta un esfuerzo en la Sierra Sur para que los números de esta pandemia del coronavirus bajen, dijo el mandatario Martín Vizcarra. El Pleno del Congreso postergó para el día de hoy a las 10 de la mañana el debate por la moción de censura a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Tras este debate se someterá al voto para ser aprobado. Recordemos que requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. El Estado de Qatar, a través de la institución Qatar Charity, hizo una donación al Ministerio de Salud de 50 camas UCI y equipos de protección personal para el Ministerio de Defensa valorizado en $250.000. La ministra de Salud, Pilar Massetti, señaló que esta importante donación permitirá al MINSA colocar sus equipos de ventilación asistida y otros equipos más en las camas, formando verdaderas camas de cuidados intensivos. Una buena noticia porque la región del Cusco lidera la lista de regiones que reportan la disminución en el número de nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Esto lo ha revelado el mapa de calor de eSalud.
Este descenso, la primera semana de septiembre, representó un 54% respecto a la semana anterior. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. La Marina de Guerra del Perú ha movilizado más de 10.000 efectivos en diversas acciones para mitigar los efectos del coronavirus en el país. Veamos en el siguiente informe especial la encomiable labor de nuestra institución tutelar en esta emergencia sanitaria. La Marina de Guerra del Perú se puso en primera línea en la guerra contra el coronavirus y por ello realizó múltiples acciones movilizando a más de 10.000 efectivos dentro del territorio nacional a fin de mitigar este mal que afecta a nuestro país. En el aspecto de salud ha habido una importancia también en aumento de incremento de camas de cuidados intensivos. Su capacidad hospitalaria ha sido incrementada a través del uso de sus bases modulares que se han convertido en hospitales de contingencia, confección de mascarillas, microprogramas de atención médica como los procesos de plasmaféresis que actualmente se viene realizando en el Hospital Naval, que consiste en una transfusión de plasma de los pacientes que han sido recuperados por COVID. Una de las acciones claves es la Operación Taita, una de las estrategias multisectoriales implementadas por el Ejecutivo para combatir la pandemia del coronavirus. Lo que se trata es justamente de poder proteger a nuestros pacientes vulnerables, aquellos que tienen mayores de 65 años o que tienen enfermedades conocidas como comorbilidad. Esta operación es un esfuerzo multisectorial, es un esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado, liderado por el Ministerio de Defensa, bajo supervisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde se le ha encargado a la Marina de Guerra del Perú, en este caso, a realizar en diferentes regiones, como por ejemplo Cajamarca, Moquegua, en Hilo, en Puno, también se hizo la semana pasada en Huaral, en Chancay. Estamos en estos momentos realizando simultáneamente la Operación Taita en la provincia de Santa y también en Guarmey, y también se está realizando en el sur del país, en Mollendo y en Matarani. En esa línea, el contraalmirante de la Marina de Guerra, José Regalado, indicó que en la última Operación Taita realizaron más de 7.000 atenciones y esperan llegar a la misma cantidad en su próxima intervención en Guarmey. La última Operación Taita, que se realizó en las provincias de Huaral y de Chancay, realizamos aproximadamente más de 17.000 atenciones, con reparto obviamente de lo que es el kit de medicinas y también de pruebas rápidas. Y para esta ocasión, en la Operación Taita, en la provincia del Santa y Guarmey, también estamos realizando una contribución en la parte de planeamiento, de articulación con las autoridades, y nos hemos puesto la meta de poder atender aproximadamente a 7.000 personas en estos 3 días de intervención. Otra de las contribuciones de esta institución fue la entrega de 30 respiradores artificiales básicos a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas a fin de beneficiar a pacientes críticos afectados por la COVID-19. SAMAI significa respira, y es justamente el propósito y la esencia de este esfuerzo conjunto, como le he mencionado, para poder llevar este elemento crítico hacia digamos, donde se están realizando las atenciones, las salas UCI a los pacientes por COVID y que tienen las complicaciones ya de salud, mucho más severas. Cabe resaltar que la Marina de Guerra del Perú no solo ha aportado en su capacidad operativa, sino también apoyó en más de 100 vuelos humanitarios para evacuaciones médicas, así como el transporte de 150 toneladas de carga médica, entre otros. Otros aspectos que también se han evidenciado y han podido ser de alguna manera otorgados a través de nuestras capacidades es el albergue de manera temporal de más de 4.000 personas,
se ha conformado equipos especiales de recojo de cadáveres en las épocas más críticas, la entrega de agua potable a los asentamientos humanos que son producidos en nuestros buques logísticos en la Armada, y otros aspectos que, como menciono, son parte de nuestras capacidades puestas al servicio de nuestra nación, que reafirman el compromiso de la Marina de Guerra del Perú para poder combatir esta guerra contra el COVID-19. Entre otra información, Salud presentó el mapa de calor actualizado en el que indica un descenso de contagios por la COVID-19 en todo el país. Pese a ello, se pide a la ciudadanía continuar respetando las normas de bioseguridad. Salud dio detalles sobre el mapa de calor actualizado de casos por coronavirus y reportó que hay una disminución notable a nivel nacional. Se trata de una disminución sostenida. En ese sentido, se explicó que los casos confirmados de COVID-19 bajaron un 29%, es decir, de 51.202 a 36.323. En Lima se registró una baja de 21%, es decir, en la última semana se tuvo 15.132 casos a comparación de hace 2 semanas con 19.207. Sin embargo, en algunas zonas de la capital se reportan incrementos de casos debido a la concentración en paraderos, centros comerciales y mercados. Por otro lado, Salud resaltó un descenso sostenible en Cusco, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios. Finalmente, exhortaron a la población a no bajar la guardia y seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad por el bien de todos. Y en nuestro bloque internacional damos la bienvenida hoy a nuestra colaboradora Verónica Quispitongo, que nos informará desde Brasil para JNE Noticias. Adelante, Verónica, con tu reporte desde Sao Paulo. Buenos días, Paloma, soy Verónica Quispitongo y desde Brasil informando para el canal del Jurado Nacional de Elecciones del Perú. La Fiscalía y la Policía brasileña investigan un supuesto esquema de corrupción en la administración de la Alcaldía de Río de Janeiro, esto de cara a las próximas elecciones municipales del 15 de noviembre. El alcalde Marcelo Crivella y miembros del escalón más alto de su mandato están entre los objetivos de este megaoperativo que tuvo una primera etapa en marzo pasado y que, según las primeras investigaciones, involucró a Marcelo Alves, el entonces presidente de Río Tour, su hermano Rafael Alves y Lemuel González, un ex asistente del alcalde Marcelo Crivella. Este megaoperativo incluyó 22 órdenes de registro en domicilios residenciales y oficiales de funcionarios y empresarios. Entre las direcciones objeto de los allanamientos está la casa donde vive Crivella, la sede del ayuntamiento y el Palacio de la Ciudad de Río de Janeiro, donde despacha Crivella. Además de esto, la policía registró también la casa del exalcalde Eduardo Paes, primero en los sondeos de opinión para volver a gobernar la capital fluminense en noviembre, en otro caso de corrupción por presuntamente haber recibido fondos procedentes de Odebrecht para financiar su campaña electoral en 2012, por el que será juzgado en la justicia electoral. Estos operativos anticorrupción llegan en un momento de convulsión en el escenario político de Río de Janeiro, después de que el gobernador de este estado, Wilson Witzel, fuera cesado durante 6 meses por la justicia por otro asunto de corrupción relacionado con los recursos destinados para la actual crisis sanitaria del COVID-19. Esto es lo que tengo para informarles desde Sao Paulo, en Brasil. Adelante, Paloma. Muchas gracias por esta información. Vamos a continuar comentándoles ahora y presten mucha atención porque autoridades de Indonesia obligan a cavar tumbas a ciudadanos que se nieguen a utilizar mascarillas como medida preventiva ante la COVID-19. Ante el incremento de contagios de COVID-19 en Indonesia, sus autoridades obligan a aquellos ciudadanos que no quieran utilizar mascarillas a cavar tumbas para las víctimas del nuevo coronavirus. Se trata de la provincia de Java Oriental. Un grupo de personas recibieron este castigo por no respetar las medidas sanitarias para reducir los índices de contagios en el país. Los infractores están sujetos por ley a multas o trabajo comunitario. Una vez concluidas sus labores, los infractores rezaron por aquellos que perdieron la vida ante esta nueva enfermedad. Las autoridades buscan un efecto disuasorio en la población. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, Indonesia ha reportado 218.382 infecciones y además 8.700 muertes.
no utilicen la emergencia sanitaria para restringir los procesos democráticos, dijo el secretario general de las Naciones Unidas al observar los diversos conflictos políticos generados a nivel mundial. Yet, since the beginning of the crisis, we have seen the emergency used in a range of countries to restrict democratic processes and civic space. This is especially dangerous in places where democracy's roots are shallow and institutional checks and balances are weak. Estas fueron las palabras de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien resaltó el papel que juega la democracia en el aseguramiento del flujo de la información. Resaltó además que en estos momentos el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria producida por la COVID-19. Y en este contexto los líderes deberían asegurar la rendición de cuentas ante las respectivas autoridades y su población. The crisis is also highlighting and aggravating long neglected injustices, from inadequate health systems to social protection gaps, digital divides and unequal access to education, from environmental degradation to racial discrimination and violence against women. Along with the profound human toll, these inequalities are themselves threats to democracy. Guterres exhortó a los gobiernos a escuchar a sus ciudadanos, abrir canales de diálogo y construir espacios con más oportunidades para el desarrollo inclusivo y sostenible. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos anunció que su embajador en China dejó el cargo que asumió desde el año 2017. Diplomático fue el que supervisó los momentos más difíciles en las relaciones bilaterales de las potencias. La tensión política entre Estados Unidos y China aún continúa, y esta vez se hizo sentir con el anuncio del secretario de Estado de la Casa Blanca, Mike Pompeo, sobre la salida del embajador de Estados Unidos en China, Terry Branstad, quien dejó el cargo este lunes y abandonaría China en octubre. Es así que el representante estadounidense Terry Branstad anunció que la decisión fue informada al presidente Donald Trump días antes, sin dar más explicaciones de su estrepitosa salida ni de su sucesor. Asimismo, Pompeo sostuvo que Branstad ya había contribuido a reequilibrar las relaciones entre ambos estados, supervisando los periodos más difíciles de las relaciones bilaterales de los gobiernos. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China indicó que no se le informó sobre la renuncia del diplomático saliente, quien se encuentra en Pekín desde el 2017. Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Hasta mañana.